déficit fiscal del Ecuador en el 2020 cerró en 7.324.000 millones de dólares, esto según la cifra oficial del Ministerio de Finanzas, uno de los más grandes de la historia nacional. Para el 2021, el gobierno saliente ha previsto un déficit fiscal de 2.813 millones de dólares. ¿Cuál sería su propuesta para conseguir esa meta de sostenibilidad fiscal? 2 minutos, candidato. Muy buenas noches, hermanas y hermanos ecuatorianos. Qué bueno que en este debate si vienen todos los candidatos, porque ya en los que no han sido obligatorios, lástima que vienen con 2 obligatorios y 2 candidatos, Arauz y Pérez, no han venido dando la espalda y faltando respeto a los ciudadanos ecuatorianos. En relación al déficit, ¿cómo salimos de las deudas? Como salimos todos los ciudadanos, trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, en nuestra propuesta económica, hablamos del acceso al crédito, el acceso a la infraestructura y el acceso a los mercados. Tenemos que inyectarle liquidez al aparato productivo ecuatoriano, justamente para crecer el tamaño de la economía y así financiar el presupuesto del Estado desfinanciado. Ya vemos que en campaña electoral, con demagogia, en un presupuesto desfinanciado, muchos candidatos nos ofrecen bajar los impuestos, cuando de hecho justamente necesitamos financiar el presupuesto. Por eso nosotros hemos dicho categóricamente, no vamos a subir ningún impuesto y no vamos a retirar ningún subsidio, porque en la situación de la economía ecuatoriana justamente necesitamos una reactivación. Aquí también hablamos del acceso a los mercados. Nuestra propuesta es abrir el Ecuador al mundo, y esto se nos dice un exportador, alguien que pasó del emprendimiento, de ser un artesano panificador en este país bendecido que es el Ecuador, que me ha permitido ahora ser un industrial, exportador, agricultor, y que doy trabajo directo a cientos de familias ecuatorianas. Nuestro país tiene una oportunidad única porque somos el único país en el mundo que puede sembrar y cosechar todas las semanas del año. Muchos nos hablan otros candidatos de agricultura, pero lamentablemente no la conocen, y por eso esta oportunidad ha sido postergada en nuestra historia. Tenemos que convertirnos en una potencia productiva. Candidato Larrea, ¿cuál va a ser la política pública sobre movilidad humana de su gobierno, tanto en el tema de migración hacia el Ecuador como desde el Ecuador hacia otros países? Sus 2 minutos. Muchas gracias, Andrés. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Hay un problema muy grave con la movilidad. Las crisis económicas de nuestro país provocaron la migración de cientos de miles de ecuatorianos. Concretamente, el feriado bancario provocó la migración de aproximadamente 2 millones de ecuatorianos, el éxodo más grande de nuestra historia. La crisis económica producida en ese momento le llevó a nuestro país a un descalabro económico, le llevó a la quiebra de decenas de miles de empresas, micro, pequeñas, medianas empresas, a la pérdida de empleo. Y la salida a esa crisis no implicó que nuestro país logre enderezarse hacia el desarrollo económico. Hemos tenido política económica que le llevan al país de tumbo en tumbo. Hemos vivido de la suerte de tener un buen precio del petróleo en determinado momento o un excesivo endeudamiento externo, pero no hemos vivido de nuestra producción. Por eso nuestra propuesta de construir una autopista de desarrollo económico y de justicia social, y desarrollo económico desde nuestras raíces, desde las fortalezas que tiene nuestro país, y esas fortalezas están en agricultura, en la pesca, en la acuacultura, que han demostrado incluso en la pandemia que pueden subir sus índices de exportación y de generación de empleo. El futuro desde nuestras raíces, dando un salto histórico hacia la agroindustria para generar empleo, para generar bienestar. Y en medio de esta crisis actual de la pandemia, sin duda la reactivación productiva con crédito barato y a largo plazo. Suena bastante poético, a la realidad aterrizado. Estamos en pandemia. ¿Cómo lo conseguimos? La fortaleza de nuestro país sin duda es la producción agropecuaria. Pese a la pandemia, el sector agrícola logró incrementar las exportaciones, sin haber dado ese salto histórico que el país debió darlo, o en el boom petrolero de los 70 o en el boom petrolero del 2009-2015, que es sembrar el petróleo en desarrollo económico. ¿Dónde se genera empleo en el país? ¿En el sector petrolero? No. ¿En el sector minero? No. ¿Dónde se genera? En el sector agropecuario. Se genera en cada cantón, en cada parroquia del país. Esa es la fortaleza del país. No se puede generar empleo
si no se apoya a los 850.000 productores del campo. No se puede generar empleo si no se apoya a más de 1 millón de productores, comerciantes, transportistas, empresas de industria, artesanía, servicios urbanos. Esa es la fuerza de nuestra nación. La fuerza de nuestra nación es su riqueza, es su base, es lo que somos. Usted, la pregunta fue planteada en dirección de sus acciones para contrarrestar la minería ilegal. Y no encontramos nada dentro de su respuesta que se refiera a aquello. Por tanto, el tiempo estimado para que eso ocurra en el siguiente minuto. Y además, ese tren intermodal al que se refiere, ¿cómo se financiará y qué rutas tendrá? Empezando por la última pregunta, el tren intermodal obedece a una inversión privada que está ya sustentada y financiada, y así se genera la riqueza. La riqueza no se genera a través de tributos y más tributos, movidas financieras, sino por el ingreso del capital aquí al país. Eso garantiza la dolarización, eso garantiza también el empleo, eso garantiza el trabajo, conectividad, agroindustria, agroturismo, en fin, una serie de actividades que activan la economía. Por eso digo que no hay reactivación en el Ecuador cuando no hay un referente previo para poder reactivarse. Y con respecto a la cuestión de la minería, es decir, para parar un poco lo que es la actividad extractivista y mantenerla en criterios de desarrollo sostenible y sustentable, vamos a dar una ley de redención administrativa. Los pequeños y los medianos extractores, es decir, la minería artesanal, tiene un marco legal. El Estado tiene que propender a la regularización, eliminando todos los trámites que impidan que ellos se regularicen para poner normas de extracción. ¿Es físicamente posible aumentar la producción de petróleo? ¿Pero qué se necesita para duplicar esta producción? Se necesita reorganizar la contratación petrolera del país bajo un criterio en el cual podamos permitir que inversionistas, operadores especializados en este tipo de actividades cumplan con el rol social que nosotros creemos le compete a la empresa privada. Dentro del esquema que plantea nuestro plan de gobierno, el Estado tiene una función social. Esa es la función social de crear certeza. Y el sector privado, la de correr riesgos. Cuando el Estado asume riesgos, el sector privado genera ganancias ilícitas. Y al revés, si se cumple lo contrario, es muy simple atraer esos capitales. Hoy por hoy, la demanda de hidrocarburos en el mundo tiene una manera de predecirse distinta a los tiempos anteriores a la pandemia. Hoy por hoy sabemos, y de hecho llevamos más de 6 meses por encima de los $40, de hecho más cerca de los 50, que tenemos que hacer esas inversiones hoy. Los pactos internacionales a los que hemos acogido. ¿De dónde provendrá recursos internos, externos, otros préstamos, más deuda? ¿Qué significará esta inyección? Justamente yo he tenido reuniones, algo real, el que podemos inyectar a través de la Banca de Desarrollo Internacional, que quiere ayudar a los ecuatorianos, a todos nosotros, a que mantengamos la dolarización, algo que es evidente y muy necesario para justamente darle estabilidad y el crecimiento económico que necesita nuestro país. Hablamos de inyectarle liquidez al aparato productivo que es el artesano, el agricultor, el campesino, el profesional independiente que pasa a emprender, la mujer ecuatoriana, la que más emprende de todo el mundo. Necesitamos ese emprendimiento del ciudadano ecuatoriano que se refleje en la economía. Hablamos también de una industrialización, porque aquí lo que nos hace falta en nuestro país, justamente para que la agricultura pueda llegar a los mercados internacionales, eso se lo dice un industrial que justamente vive de la exportación, hace falta industria en nuestro país. ¿Qué incentivos ofrecerá su gobierno para desarrollar actividades económicas que sean compatibles con los derechos de la naturaleza? Sus 2 minutos, señor Gutiérrez. Muchísimas gracias por esta jornada democrática. Un saludo a todos los ecuatorianos. Patriotas ecuatorianos, es el momento de tomar decisiones realmente radicales, si no el Ecuador no va a cambiar. No sacaremos nada aquí dando ideas, generando cambios, trayendo inversiones productivas que puedan generar empleo, generar nuevamente riqueza. Miren, ecuatorianos, en el año 2004, en mi gobierno, la economía crecía al 8.82%. ¿Y de qué sirvió? Si vino el golpe de Estado y destruyeron a mi querido Ecuador. Conmigo, ecuatorianos, la inversión extranjera era superior a varios países de América Latina. ¿Y de qué sirvió? Hoy estamos en el último lugar. Yo dejé dinero ahorrado, ecuatorianos, y se robaron la plata. Entonces, aquí tenemos que tomar medidas radicales. Si yo soy presidente del Ecuador, ecuatorianos, no voy a ser un presidente florero.
yo voy a tomar decisiones radicales. Yo voy a recuperar, como ya recuperé en mi primer gobierno, la plata que se robaron los banqueros corruptos con el feriado bancario, como dice esta nota de prensa. El presidente Lucio Gutiérrez recuperó dinero de la cartera E, incobrable. Y a los que no querían pagar, les incautamos bienes a 190 deudores morosos, entre ellos intocables, como el hermano del ingeniero León Febres Cordero, y justamente por eso vino el golpe de Estado. En todo caso, nosotros seremos siempre respetuosos de la naturaleza. Vamos a impulsar proyectos como, por ejemplo, industrias ecológicas como la del cáñamo, que no contaminan, que son amigables a la naturaleza. Vamos a traer a la banca extranjera para que en competencia con la banca privada ecuatoriana bajen las tasas de interés, pero radicalmente recuperaremos la plata. Fue presidente de la República en el 2004 y el panorama económico, social, productivo y seguridad social y sanitario también ha cambiado enormemente. Y respecto a esa comparación, actualmente, para constreñirnos en lo que está pasando en el 2021 ya, ¿cómo hacer compatibles esas inversiones sin afectar la naturaleza? Mire, problemas han habido toda la vida. Hace 100 años, hace 50 años los tuve yo, los tendrán después de 50 años, los tiene el gobierno actual. Cuando yo me hice cargo de la presidencia, el presupuesto era 6.400 millones de dólares y la deuda era de 13.700 millones de dólares. Y yo la bajé a un poco más de 10.000 millones de dólares. Aquí lo que necesita es un presidente que tome decisiones, un presidente capaz, un presidente que vaya a gobernar el Ecuador y no hacer negocios, no enriquecerse y no enriquecer a aquellos que financiaron su campaña política. Por supuesto que sí es posible. Yo hablé de la industria del cáñamo, por ejemplo, que se puede utilizar tanto para la industrialización como para la medicina. Del cáñamo se producen miles de productos que no contaminan, como ropa, papel, jabones.